Una niña entró en un restaurante de lujo cargando a un bebé en brazos. Era pobre, estaba sucia y temblaba, pero sus ojos se mantenían firmes. Miró directamente al multimillonario en la silla de ruedas y dijo: «Salva a mi hermano y haré que vuelvas a caminar». Todos se rieron, incluido él. Pero lo que ocurrió después lo cambió todo, porque lo que sonaba a disparate resultó ser la verdad. Arthur Lemming estaba sentado solo en su restaurante de alto nivel en el centro de la ciudad, un lugar silencioso y elegante, lleno del suave tintinear de la cubertería y conversaciones en voz baja. Los camareros se movían con fluidez entre las mesas con uniformes impecables y bandejas relucientes, mientras candelabros de cristal iluminaban la sala con un resplandor cálido y suave. Arthur, a pesar de su silla de ruedas, parecía un hombre en control. Su traje a medida, su reloj de plata y su expresión afilada mostraban poder y riqueza. A los 48 años, había amasado miles de millones gracias a la tecnología y a inversiones inteligentes. La gente lo respetaba, le temía, e incluso algunos lo admiraban, pero nadie lo llamaba amable o emotivo. Aquel día, mientras disfrutaba de un momento de tranquilidad con su comida y miraba por la ventana, ocurrió algo inesperado. Las puertas se abrieron de golpe, y una niña entró desentonando por completo con su ropa sucia y gastada, cargando a un bebé entre sus brazos. Tenía el pelo desordenado, el rostro cansado, y la mirada aguda y seria. Caminó directamente hacia la mesa de Arthur sin vacilar, y todos la notaron de inmediato. Al llegar a la mesa se detuvo, y lo miró directamente. Su voz fue firme y clara. «Si salvas a mi hermano, haré que vuelvas a caminar». Hubo un silencio absoluto por un momento. Arthur la miró confundido y sorprendido, y luego se echó a reír de incredulidad. Otros también rieron, aunque algunos se veían incómodos. Arthur pensó que era una broma una niña afirmando curar algo que ni los mejores médicos podrían arreglar. Era ridículo. Pero la niña no se inmutó y sostuvo al bebé cerca mirando fijamente a Art. Su rostro permaneció serio, casi demasiado serio para su edad. Arthur la observó más de cerca. Era joven, quizá de 10 u 11 años. Su ropa estaba rasgada y sus manos sucias, pero sus ojos eran firmes, tranquilos y concentrados, como si hubiera visto más que la mayoría de las personas del doble de su edad. Aquella mirada lo hizo detenerse. Él se había enfrentado a hombres poderosos, tomado decisiones imposibles y sobrevivido a desplomes del mercado. Pero aquella niña le hizo sentir algo que no podía describir. No creía en la magia ni en los milagros. Creía en la lógica y la ciencia, y aún así, allí estaba ella haciendo una promesa que ningún adulto se atrevería a hacer. Le molestó, pero también despertó su curiosidad. No le gustaba que lo tomaran desprevenido, y menos aún una niña. Aún así, no mostró lo que sentía, y con un gesto llamó a sus guardaespaldas, quienes aparecieron de inmediato altos, y vestidos de negro listos para actuar. Arthur señaló a la niña, y los guardias avanzaron uno a cada lado. Intentaron hablarle diciéndole que debía irse, pero ella no se movió. Solo lo miró y dijo: «Piensas que miento, pero sé lo que dije». Luego se dio la vuelta y dejó que la guiaran hacia la puerta. El bebé hizo un pequeño sonido, pero no lloró. La niña no pidió dinero ni explicó su historia. Simplemente se fue desapareciendo por las puertas tan rápido como había entrado. El restaurante volvió a la normalidad, pero el ambiente había cambiado. Algo extraño acababa de ocurrir. Arthur regresó a su comida intentando actuar con normalidad, pero su mente no estaba tranquila. Seguía oyendo la voz de la niña en su cabeza. «Haré que vuelvas a caminar». Era un disparate. Había visto a los mejores cirujanos y especialistas de todo el mundo. Su condición no era temporal. No era algo que alguien pudiera arreglar. Eso era lo que él creía. Pero ahora sentía que una pequeña y molesta duda se colaba en su mente. ¿Y si no estaba loca? ¿Y si había algo que ella sabía y él no? No quería creerlo, pero no podía dejar de pensarlo. Su rostro, su voz, la tranquila confianza que transmitía, permanecían en su mente como un rompecabezas con una pieza faltante. El resto de la noche transcurrió, pero la concentración de Arthur se había ido.
Saltó el postre, pagó la cuenta sin mirarla y pidió a su asistente que trajera el coche. Durante el trayecto a casa miraba por la ventana las luces de la ciudad borrosas, mientras sus pensamientos volvían una y otra vez al restaurante. No entendía por qué la niña lo había elegido a él. ¿Lo había visto en las noticias? ¿Sabía quién era? ¿O simplemente había tenido suerte entrando al lugar más elegante que pudo encontrar esperando ayuda? No creía en el destino, pero toda la situación le parecía demasiado extraña para ignorarla. Se preguntaba qué le pasaba al bebé. ¿Estaba enfermo moribundo? ¿Por qué no había ido a un hospital? ¿Y cómo podía salvar a un bebé y al mismo tiempo hacer que él caminara de nuevo? No tenía sentido, pero la lógica no detenía la repetición de la memoria en su mente. Aquella noche, Arthur intentó dormir, pero no pudo. Se tumbó en la cama mirando el techo y escuchando el suave zumbido de las máquinas en su habitación. Vivía solo en un gran penthouse, lleno de muebles caros, y un silencio frío. Durante años había aceptado su vida tal como era, exitoso, respetado, pero físicamente roto. Había construido muros a su alrededor sin permitir que nadie se acercara. No necesitaba esperanza, no necesitaba mentiras. Y sin embargo, una sola frase de un extraño, de una niña sucia, lo había sacudido. Cerró los ojos intentando despejar sus pensamientos, pero la imagen de su rostro seguía regresando. Ni siquiera sabía su nombre, pero no podía olvidarla. Seguía preguntándose qué habría pasado si hubiera hecho más preguntas, si hubiera escuchado en lugar de reír, si la hubiera tomado en serio, aunque solo fuera un momento. Pero ahora era demasiado tarde, o tal vez no todavía. De vuelta en su penthouse, Arthur no podía dejar de pensar en la extraña niña que había interrumpido su cena. El silencio de su apartamento se sentía más pesado que de costumbre. Todo a su alrededor seguía igual: su amplio salón impecable, las ventanas altas mostrando las luces de la ciudad, los muebles modernos cuidadosamente colocados. Pero sus pensamientos no. Repetía una y otra vez el momento en el restaurante, escuchando su voz: «Haré que vuelvas a caminar». Sonaba loco, pero la manera en que lo dijo hacía imposible olvidarlo. Arthur se había enfrentado a muchos tipos de personas en su vida: empresarios, científicos, competidores mentirosos. Pero esta niña no era como ninguno de ellos. No pidió dinero, no lloró, no trató de convencerlo. Simplemente dijo lo que tenía que decir y se fue. Aquella noche no durmió. Miró el techo durante horas, su mente corriendo a toda velocidad. Algo en ella lo inquietaba. Quería entender, necesitaba saber más. Tal vez era curiosidad, tal vez orgullo, o tal vez algo más profundo que no quería admitir, pero no podía dejarlo pasar. A la mañana siguiente, Arthur pidió a uno de sus asistentes que lo llevara de vuelta al restaurante. El personal lo reconoció de inmediato y lo trató con respeto como siempre. Pero esta vez, Arthur no estaba allí para almorzar ni para reuniones de negocios. Pidió ver las grabaciones de seguridad del día anterior. Al principio el gerente dudó, pero después de una breve llamada del equipo legal de Art, las cintas fueron puestas a su disposición. Art se sentó con su asistente en una oficina trasera y observó las grabaciones cuidadosamente. Vieron a la niña entrar al restaurante, caminar directamente hacia él, hablar, y luego ser guiada fuera por el personal de seguridad. Art indicó a su asistente que siguiera las cámaras de la calle para rastrear sus pasos. Después de que ella se fuera, el asistente trabajó rápidamente saltando de una cámara a otra, siguiéndola por la acera, doblando una esquina y finalmente entrando en un callejón estrecho entre dos edificios antiguos. La curiosidad de Arthur se convirtió en determinación: tenía que encontrarla. Ella tenía respuestas que él no tenía. Ordenó a su conductor que lo llevara al mismo callejón. La zona estaba lejos de los lugares que Arthur solía visitar. Los edificios eran antiguos, las calles sucias, y las personas que pasaban no miraban dos veces al coche negro que se detuvo en la acera. Art permaneció en el vehículo mientras su asistente preguntaba discretamente. Después de unos minutos, una pequeña figura salió de detrás de un contenedor de basura. Era ella, la misma niña del restaurante. Parecía sorprendida, pero no asustada. Art bajó la ventana y la miró. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. «Alana», respondió ella.
El bebé en sus brazos se movió ligeramente y Alana ajustó cómo lo sostenía. Y él preguntó a Arthur. Lucas respondió. Alana es mi hermanito. Arthur asintió lentamente. ¿Por qué dijiste eso de hacerme caminar otra vez? Alana no apartó la mirada. Su respuesta fue rápida como si hubiera estado esperando la pregunta. Porque creo que alguien te está envenenando. Su tono fue tranquilo como si hablara de algo simple y evidente, pero para Arthur fue como si le arrojaran agua fría. La miró confundido sin saber cómo reaccionar al principio. Envenenamiento. Sonaba absurdo. Él era un multimillonario con médicos, enfermeras, asistentes, todo tipo de expertos que el dinero podía comprar. ¿De qué estás hablando?, preguntó finalmente. Alana cambió al bebé de brazo. Tu esposa, ella te da la medicina, ¿verdad? Los suplementos. Arthur asintió despacio. Ella cuida de mí, maneja mis tratamientos. Alana asintió como si ya lo supiera. La vi comprando algo. Una botellita pequeña sin etiqueta a un hombre en la parte vieja de la ciudad. Él vende cosas que hacen daño. Lo he visto antes. Esa misma botella. La he visto usada con perros callejeros. Dejaron de caminar después de beberla. Arthur parpadeó intentando asimilar lo que escuchaba. Alana no parecía estar mintiendo. No temblaba ni tartamudeaba, solo se veía cansada y segura. Aún así, Arthur no podía creerlo. Su esposa había estado a su lado desde el accidente, lo había apoyado, lo había ayudado. ¿Por qué haría algo así? No tenía sentido. Aunque quiso desechar todo lo que Alana decía, sus palabras permanecían en su cabeza. Le preguntó cómo sabía tanto sobre esa botella, y Alana explicó que había vivido en la calle durante años, que veía cosas que la mayoría de la gente ni notaba. Había visto a ese mismo hombre vender venenos antes. Y una vez, cuando se refugió cerca de su puesto, vio a una mujer, la esposa de Arthur, comprando exactamente ese tipo de botella. Recordaba que la etiqueta había sido arrancada. También recordaba que su hermanito se enfermó un día después de tocar una botella vacía igual. Así fue como aprendió a mantenerse alejada de todo lo que ese hombre vendía. Vi bien su cara, dijo Alana. Era ella. Ella la compró. Arthur no dijo nada. Su rostro permaneció inmóvil, pero sus pensamientos corrían. Si lo que Alana decía era cierto, todo en su vida, todo en lo que confiaba, podía ser una mentira. Pero ¿cómo estar seguro? ¿Y si la niña intentaba engañarlo? No quería creerla, pero no podía dejar de pensar en ello. Miró al bebé, era delgado y pálido, pero respiraba. Alana dijo que Lucas necesitaba una cirugía. Por eso había ido al restaurante en primer lugar, desesperación. Pero en vez de pedir dinero como otros, hizo esa extraña promesa: sálvalo, y haré que vuelvas a caminar. Ahora Arthur entendía que no era magia, sino una advertencia, una pista. Si tenía razón y alguien realmente lo estaba envenenando, detenerlo podría significar sanar, quizá incluso volver a ponerse de pie. Alana no tenía ciencia ni pruebas, pero tenía instinto y había visto cosas. Lo miró a los ojos otra vez y dijo: sé lo que vi. No necesito nada de ti. Solo quiero salvar a mi hermano, pero pensé que si te decía la verdad te importaría. Arthur permaneció en silencio durante un largo rato. La duda ya estaba dentro de él, y cuando la duda entra en la mente, no se va fácilmente. Ordenó a su asistente que ayudara a Alana a encontrar un lugar donde pasar la noche, y luego regresó a su coche. De camino a su penthouse, repasó cada conversación, cada momento de los últimos años, sus tratamientos, las píldoras, los horarios. Su esposa siempre había estado a cargo de todo. Siempre le decía lo que los médicos recomendaban, qué debía tomar, qué funcionaba o no. Nunca lo cuestionó. ¿Por qué lo haría? Confiaba en ella. Había llorado cuando él se lesionó, había dormido en su habitación de hospital, le había tomado la mano y prometido quedarse para siempre. Pero ahora esa promesa no se sentía tan sólida. Se preguntaba si había estado ciego todo ese tiempo. No quería creer que alguien tan cercano pudiera mentirle así, pero ahora tenía una razón para comprobarlo, una razón para dudar. Al llegar a casa no habló con nadie. Fue directamente a su habitación, cerró la puerta
y se sentó en silencio. Las palabras de la niña se repetían en su mente. Creo que alguien te está envenenando. Arthur se reclinó en su silla, y por primera vez en años, no sabía qué creer. Pero sabía una cosa, tenía que averiguarlo. Se sentó en su oficina mirando una pequeña botella sobre el escritorio, una de las muchas que su esposa le había dado durante años, siempre llamándolas vitaminas o suplementos naturales. Eran parte de su rutina diaria. Cada mañana sin falta, ella le llevaba un vaso de agua y las cápsulas. Nunca lo había cuestionado hasta ahora. Después de su extraño encuentro con Alana, no podía ignorar la creciente duda. Algo en la historia de Alana tenía demasiado sentido como para simplemente ignorarlo. Así que sin decirle nada a nadie, Arthur contactó con un laboratorio privado. No quería que sus médicos ni nadie cercano se involucrara todavía. Solo pidió que realizaran pruebas toxicológicas completas al contenido de las botellas. Un mensajero vino, tomó las muestras, y dijo que los resultados estarían listos en unos días. Ahora todo lo que Arthur podía hacer era esperar. Se sentía inquieto, enfadado e inseguro. Parte de él aún pensaba que todo aquello podía ser un error, pero otra parte más profunda temía que no lo fuera. Mientras esperaba los resultados, Arthur volvió a pensar en Alana y su hermano Lucas. El bebé se veía muy débil cuando lo había visto. Alana había dicho que necesitaba una cirugía urgente. Arthur decidió poner a prueba su historia. Si había mentido, lo sabría pronto. Pero si decía la verdad, tendría la oportunidad de hacer lo correcto. Así que contactó con uno de los mejores hospitales privados de la ciudad y organizó todo personalmente. Usó un nombre falso para evitar atención y ordenó a su asistente recoger a Alana y al bebé y llevarlos al hospital ese mismo día. Cuando Alana llegó y escuchó la noticia, no lo creyó. Al principio parecía confundida, luego preguntó si era algún tipo de broma. Cuando el asistente explicó que Arthur hablaba en serio y que ya había pagado el procedimiento, se quedó inmóvil. Durante unos segundos no dijo nada. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas y asintió. «Gracias», susurró abrazando a Lucas con fuerza contra su pecho. Los médicos realizaron pruebas de inmediato y confirmaron que el bebé tenía un problema cardíaco congénito que requería cirugía urgente. El procedimiento sería complicado, caro y arriesgado, pero ahora con los fondos asegurados los doctores se movieron rápido. Lucas fue llevado al quirófano a la mañana siguiente. Alana esperó en la sala de espera todo el tiempo sujetando un pequeño juguete que alguien le había dado. No durmió, no comió, apenas habló. Arthur permaneció en casa mirando el reloj esperando noticias del hospital. Pasaron horas hasta que finalmente llegó la noticia. Lucas había sobrevivido a la cirugía. El médico dijo que había ido mejor de lo esperado. Necesitaría tiempo para recuperarse, pero estaba estable. Arthur se reclinó en su silla sorprendido. Había esperado complicaciones y se había preparado para malas noticias, pero por segunda vez las palabras de Alana resultaban ciertas. Primero su extraña advertencia sobre su esposa y ahora su fe en que su hermano sobreviviría si se le daba una oportunidad. Arthur no sabía cómo sentirse. Algo dentro de él empezó a cambiar. Unos días después llegaron los resultados del laboratorio. Abrió el informe despacio sin saber qué esperar. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Las cápsulas, sus supuestas vitaminas, contenían una sustancia dañina. No era un veneno de acción rápida, sino algo más sutil. En pequeñas dosis se acumulaba en el cuerpo con el tiempo. El efecto principal: daño muscular progresivo y deterioro del sistema nervioso. En términos simples, el medicamento podía causar parálisis tras un uso prolongado. Arthur se quedó mirando el papel largo rato sin moverse. Su mente se sentía vacía y llena al mismo tiempo. Todo ese tiempo había pensado que su cuerpo lo había traicionado, que el accidente le había quitado la capacidad de caminar, pero ahora ya no podía estar seguro de nada. Tal vez había sido envenenado poco a poco por alguien que decía cuidarlo, alguien en quien confiaba, alguien que nunca se había separado de él desde el día del accidente. El dolor que sintió no era físico, era más profundo. No lloró, no gritó, no rompió nada. Simplemente se quedó en silencio.
La verdad estaba frente a él, escrita en blanco y negro. Y Alana, esa niña de la calle, había sabido algo que todos sus médicos y especialistas habían pasado por alto. Había visto un solo momento un pequeño acto, y había conectado las piezas. Arthur recordó cuando ella se paró frente a él tranquila y seria, y dijo: «Creo que alguien te está envenenando». Él se había reído de ella. Ahora no podía reír. Se sentía avergonzado. Ella había salvado la vida de su hermano, y al hacerlo había descubierto una verdad terrible, que nadie más se había atrevido a investigar. Arthur pensó en los últimos años, en los pequeños cambios de su condición, en las veces que se sintió más débil, y le dijeron que era parte del proceso de recuperación. Todas esas señales que ignoró. Había creído todo lo que le decían, y ahora debía enfrentar la posibilidad de que la persona detrás de todo fuera la que más amaba. Sabía lo que debía hacer. No podía ignorarlo no más. Contactó a su equipo legal y ordenó una investigación completa de sus historiales médicos, recetas y los proveedores de los suplementos que había estado tomando. No le dijo nada a su esposa todavía. Quería estar seguro, pero en el fondo ya lo sabía. Había demasiadas coincidencias, demasiadas señales. También llamó al hospital para preguntar por Lucas. El médico dijo que el bebé se estaba recuperando bien. Alana seguía allí dormida en una silla junto a la cama de su hermano, negándose a dejarlo solo. Arthur le pidió a su asistente que organizara algo mejor para ella, un lugar adecuado donde quedarse, ropa limpia, comida. Había hecho más por él en unos pocos días que cualquier otra persona en años. Mientras estaba solo en su oficina mirando el cielo nocturno a través de las altas ventanas, Arthur comprendió algo importante. Había pasado la vida construyendo muros, confiando en los datos y en el control. Pero la verdad había venido del lugar más inesperado y lo había cambiado todo. Arthur se sentó frente a su esposa en su amplio y frío comedor. Ella parecía confundida al principio, sin entender por qué la había llamado tan temprano para una conversación privada. Pero Arthur no sonreía ni hablaba con cortesía. Colocó una carpeta sobre la mesa entre los dos. Dentro había copias de los informes del laboratorio y de sus registros médicos mostrando claramente la sustancia peligrosa que contenían las pastillas que ella le había estado dando durante años. No dijo nada al principio. La dejó abrir la carpeta y leer. Ella pasó las páginas lentamente con las manos temblorosas, y cuando finalmente levantó la vista, su rostro estaba pálido. «¿Qué es esto?», preguntó intentando sonar tranquila. Arthur no respondió. Simplemente señaló la puerta donde su abogado esperaba en silencio con una expresión seria. Entonces su rostro cambió, dejó de fingir. Su voz bajó y habló con claridad. «Ibas a dejarme», dijo. «Lo sabía. Lo sentía. Y si estabas paralizado no irías a ninguna parte. Te quedarías». Arthur no podía creer lo que oía. Su corazón latía con fuerza, pero mantuvo la voz firme. «¿Así que pensaste que convertirme en prisionero de mi propio cuerpo era la solución?». Ella dio un paso adelante con lágrimas en los ojos, pero él no quería escuchar excusas. «Me mentiste. Rompiste algo que no puedo reparar». Ella intentó explicarse hablando de miedo, soledad y amor, convertido en desesperación, pero ya no importaba. Arthur había creído en ella, había confiado en ella más que en nadie, y ahora comprendía que esa confianza había sido usada en su contra. Tras unos segundos de silencio, Arthur le dijo que se fuera. Su abogado ya lo había preparado todo: la casa, las cuentas, la seguridad. Ella no volvería. Lo miró por última vez, luego se dio la vuelta y se marchó. La puerta se cerró tras ella con un sonido final. Por primera vez en años, Arthur estaba verdaderamente solo. No quedaba nadie a su lado, pero extrañamente, esa soledad se sentía más honesta que cualquier otra cosa que hubiera sentido en mucho tiempo. En los días siguientes, Arthur contactó a un nuevo equipo de médicos. No quería a nadie que hubiera trabajado con su esposa. Exigió pruebas completas, nuevas evaluaciones y segundas opiniones sobre todo. Los nuevos especialistas quedaron impactados con lo que encontraron. Los informes antiguos estaban llenos de información engañosa. Muchos de los tratamientos que había seguido no solo eran innecesarios, sino que habían empeorado su condición. Pero la noticia más impactante llegó una semana después, cuando uno de los doctores se sentó con él
y le explicó. Su parálisis no es permanente. Con la terapia adecuada puede revertirse, pero debió haberse iniciado hace años. Arthur no sabía si sentirse esperanzado o furioso. Durante tanto tiempo había creído que estaría atado a esa silla para siempre, y ahora descubría que su cuerpo nunca fue el verdadero problema, lo eran las mentiras que lo rodeaban. Inició un nuevo plan de tratamiento de inmediato. Sería difícil, doloroso y largo, pero ahora tenía algo que antes no tenía: la verdad. Y eso lo cambiaba todo. Aún así, incluso mientras se concentraba en su recuperación, Arthur no podía dejar de pensar en Alana y su hermano. Después de la cirugía habían desaparecido. El hospital dijo que se fueron el día en que Lucas estuvo lo suficientemente fuerte para ser dado de alta. Arthur les había ofrecido ayuda, alojamiento, cualquier cosa que necesitaran, pero no aceptaron. Desaparecieron sin dejar rastro. Aquello lo perturbaba profundamente. No quería agradecerles solo con dinero o caridad. Sentía que les debía algo más grande, algo verdadero. Alana le había abierto los ojos a una verdad que nadie más se había atrevido a ver. Había irrumpido en su vida, dicho lo que necesitaba ser dicho, y salvado tanto a su hermano como posiblemente a él. Ahora se había ido y ni siquiera sabía su nombre completo. Le pidió a su asistente que comenzara a buscarla sin policía ni prensa, solo preguntas discretas y respetuosas en los lugares correctos. No quería invadir su vida, solo quería entender. ¿Quién era esa niña? ¿Cómo había sabido lo que nadie más sabía? La investigación avanzaba lentamente. Alana no parecía tener tutor legal, ni registros escolares, ni antecedentes hospitalarios antes de la operación de Lucas. Era como una sombra dentro del sistema. Cada pista que encontraban terminaba en otro callejón sin salida. Arthur empezó a involucrarse personalmente. No le contó a nadie lo que estaba haciendo, ni siquiera a los médicos que lo ayudaban en su recuperación. Por las noches, se sentaba en su escritorio revisando archivos, fotos y testimonios. Pagaba a personas que trabajaban en la zona donde la habían visto por última vez. Algunos la recordaban vagamente. La chica con el bebé, decían. Nunca causó problemas, solo se mantenía sola. Arthur comenzó a reunir cada pequeño detalle, un lugar donde había dormido alguien que le había dado comida. Poco a poco estaba construyendo un camino, no para controlarla ni aprovecharse de ella, sino para hacer las cosas bien. Cada paso de su recuperación le recordaba que fue Alana quien lo hizo posible. Y cuanto más pensaba en ella, más comprendía que su deuda no se trataba solo de gratitud, sino de responsabilidad. Arthur había construido su vida alrededor del poder, la lógica y el control, pero ahora la estaba reconstruyendo con algo nuevo: humildad. Alana no tenía ninguna razón para ayudarlo. Podría haberlo ignorado, pero no lo hizo. Entró en un restaurante donde no pertenecía, hizo una afirmación imposible y cambió todo. Arthur pensaba en ese momento todos los días. Quería decirle cuánto significaba, quería que supiera que no era invisible, que alguien la veía, que alguien se preocupaba. Cuanto más la buscaba, más deseaba encontrarla. No solo para compensarla, sino para ofrecerle algo real: seguridad, oportunidades. Una vida en la que dejara de sobrevivir y empezara a vivir. Lucas también merecía algo mejor. Arthur sabía que el dinero no podía resolverlo todo, pero podía abrir puertas, y él quería abrir todas las que pudiera para ellos. Pero primero tenía que encontrarlos. Así que siguió buscando en silencio, con cuidado y paciencia, porque esta vez no se trataba de negocios ni de venganza. Era personal. Y por primera vez en su vida, Arthur Lemy seguía algo no por beneficio, sino por la verdad. Finalmente recibió noticias de su investigador privado. Después de semanas de búsqueda, alguien había encontrado una pequeña pista, un nombre mencionado en el registro de un refugio vinculado a una dirección temporal, en un edificio abandonado. Era una zona olvidada de la ciudad donde rara vez llegaban la policía o la ayuda. Arthur no esperó. Pidió que lo llevaran allí de inmediato. Cuando llegaron, el lugar se caía a pedazos. El edificio estaba sucio, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. Dentro había viejos colchones en el suelo, muebles recogidos de la calle, y niños jugando con botellas de plástico y juguetes rotos.
Habló con algunas personas preguntando si conocían a una chica llamada Alana. La mayoría no respondió al principio, pero finalmente una mujer mayor se adelantó. Tenía el cabello gris recogido con un pañuelo y un suéter remendado. Sí, dijo Alana, vive aquí. Es una buena chica. Arthur escuchó con atención mientras la mujer explicaba que Alana vivía allí con su hermanito, hacía pequeños trabajos, ayudaba a los demás y nunca causaba problemas. La anciana lo hizo sentarse en una caja y le contó más detalles. Dijo que Alana era diferente de los demás. Mientras muchos niños allí lloraban, peleaban o pedían limosna en las calles, Alana era tranquila y responsable. Nunca se quejaba ni siquiera cuando no había suficiente comida o cuando la lluvia se filtraba por el techo roto. Siempre se aseguraba de que su hermano comiera antes que ella. Para ganar algo de dinero cargaba las compras de la gente, limpiaba patios traseros o hacía cualquier cosa que pudiera sin robar. A veces recogía botellas de plástico para cambiarlas por monedas. Otras veces, ayudaba a un anciano a cargar cubos de agua a su habitación a cambio de un trozo de pan. Nunca pedía nada extra. La mujer dijo, «Solo leche, pañales, comida, no juguetes, ni ropa, ni cosas así». Decía, «Esas cosas no importan cuando tu hermano tiene hambre». Arthur sintió un peso crecer dentro de él. Esa niña que lo había salvado vivía así. Le hizo darse cuenta de cuánto desconocía sobre el mundo real. Preguntó si alguien sabía dónde trabajaba ella. La mujer asintió y dijo que Alana solía limpiar jaulas y fregar suelos en una tienda de mascotas en un barrio rico, lejos de donde vivía. Consiguió el trabajo porque uno de los empleados la vio una noche alimentando a un perro callejero y le ofreció empleo. Se levantaba temprano, dejaba a Lucas con un vecino y caminaba largas distancias solo para ganar unas pocas monedas. Estaba orgullosa de ello, decía la mujer, porque la hacía sentirse útil. Arthur preguntó más sobre la tienda de mascotas. Quería saber qué más había podido ver Alana allí. Fue entonces cuando la mujer le contó algo extraño. Alana había escuchado una conversación en la tienda. Una mujer compraba algo sospechoso y susurraba sobre una entrega. Alana la reconoció después en una foto de un periódico. Era la esposa de Arthur. Vio el nombre en la etiqueta del producto y más tarde cuando vio la misma etiqueta en la casa de Arthur, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Ese fue el momento en que todo encajó en su mente. Arthur se quedó en silencio asimilando lo que acababa de escuchar. Alana no había adivinado ni confiado en la suerte. Había observado todo. Prestó atención, escuchó, y cuando algo no le pareció correcto, confió en su instinto. No era magia, era inteligencia. Una inteligencia que no venía de los libros ni de las escuelas, sino de sobrevivir cada día sin seguridad ni comodidad. No tenía poderes especiales, tenía conciencia. Veía los detalles que otros ignoraban. Y más allá de eso, tenía valor. Tomó ese conocimiento y fue directamente a ver al hombre en silla de ruedas, un multimillonario que podría haberse reído de ella, haberla rechazado, o incluso haberla hecho echar. Pero fue igual no para salvarse a sí misma, sino para salvar a su hermano. Y en el proceso también salvó a Arthur. No podía dejar de pensar en lo raro que era eso. La mayoría de las personas habrían mirado hacia otro lado. La mayoría no arriesgaría nada por un desconocido. Pero Alana sí lo hizo porque le importaba, porque se negaba a dejar que alguien sufriera, si podía hacer algo al respecto. Cuanto más pensaba Arthur en ello, más entendía que Alana era alguien diferente a cualquiera que hubiera conocido. Había crecido en las peores condiciones, pero en lugar de volverse amargada o egoísta, se hizo más fuerte. En lugar de robar, trabajaba. En lugar de huir de los problemas, los enfrentaba. No era perfecta, seguramente cometía errores, pero tenía corazón e instinto. En un mundo donde la mayoría solo miraba por sí misma, ella eligió proteger a su hermano pequeño y ayudar a alguien como Arthur, un desconocido con dinero, poder y un corazón frío. No pidió nada a cambio, ni siquiera esperó a ser agradecida. Simplemente desapareció después de la cirugía, volviendo a su vida, probablemente asumiendo que a Arthur no le importaría. Pero sí le importó más de lo que jamás pensó posible.
No quería arreglar su vida por lástima, sino porque merecía más de lo que el mundo le había dado. No porque fuera un milagro, sino porque era una persona con valor, con fuerza, con verdad. Permaneció un rato más en el edificio, observando el entorno, absorbiendo la realidad que ella enfrentaba cada día. Habló con algunas personas más. Un hombre dijo que Alana una vez cedió su manta para cubrir a 2 niños pequeños. Un adolescente contó que ella separaba peleas entre los niños sin gritar. Todos tenían una historia y cada historia mostraba a Arthur que esa chica que tenía tan poco, daba tanto. Salió de allí con un tipo diferente de respeto creciendo en su interior. Lo que ella había hecho era más admirable que cualquier negocio que hubiera cerrado, o cualquier imperio que hubiera construido, no porque fuera grandioso, sino porque era real puro. Se había arriesgado no por fama ni ganancia, sino porque era lo correcto. En el camino de regreso a casa, Arthur miró por la ventana y pensó en todo lo que había aprendido. Ahora sabía que no le debía dinero. Le debía algo mayor, una oportunidad, un futuro, una vida con dignidad. Y estaba listo para dárselo sin importar lo que costara. Arthur se encontraba en el centro médico mirando las paredes blancas mientras un fisioterapeuta envolvía bandas elásticas alrededor de sus piernas. Era el comienzo de un tratamiento que podía cambiarlo todo. Los médicos habían establecido un plan completo, sesiones intensas de fisioterapia, una nueva dieta estricta y la eliminación total de las píldoras y suplementos que su esposa le había dado. Cada parte de su rutina debía cambiar. Al principio los ejercicios eran frustrantes. Su cuerpo no respondía como él quería. Movimientos simples le agotaban toda la energía. Hubo momentos en que quiso rendirse, pero cada vez se recordaba por qué lo hacía. Quería demostrarse a sí mismo que no había terminado. Quería volver a vivir plenamente. Pasaron los días, luego, las semanas. Una mañana, durante una sesión, la fisioterapeuta le pidió que intentara mover los dedos del pie. Miró hacia abajo, se concentró, y para su sorpresa el dedo gordo de su pie izquierdo se movió ligeramente. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero real. La terapeuta sonrió. «Es una buena señal», dijo. «Hay esperanza real». Arthur observó su pie viendo el pequeño movimiento repetirse, asegurándose de que no lo había imaginado. Su corazón latía más rápido no por miedo, sino por algo que no sentía desde hacía mucho: esperanza. Había pasado años creyendo que esa parte de su vida había terminado, y ahora, de pronto, la posibilidad de volver a caminar ya no parecía una fantasía. Los médicos, aunque cautelosos, confirmaron que su cuerpo respondía bien. No había garantías, pero ahora existía un camino claro hacia adelante. Siguió cada paso del tratamiento sin quejarse. Se levantaba temprano, comía comidas cuidadosamente preparadas, asistía a cada sesión y daba todo lo que tenía en los ejercicios. El dolor era parte del proceso, pero lo aceptaba. El dolor era la prueba de que su cuerpo despertaba. Cada pequeña mejora lo motivaba aún más. Sentía que estaba luchando por algo real, por su futuro, y a medida que su cuerpo cambiaba, también lo hacía su mente. La frustración y la ira que una vez lo consumieron comenzaron a desvanecerse. Durante uno de sus pocos descansos, Arthur pidió a su asistente que lo llevara al lugar donde Alana había sido vista por última vez. No explicó por qué, solo dijo: «Necesito hablar con ella otra vez». Esta vez no tuvieron que buscar demasiado. Ella estaba allí cerca del refugio cargando a su hermano envuelto en una manta. Cuando vio el coche, se detuvo, pero no huyó. Arthur bajó la ventana. Alana dijo. Ella se acercó tranquila como siempre, con unos ojos que parecían más viejos que su rostro. No sonrió. «Te dije que volverías a caminar», dijo simplemente. «Ahora es tu turno. Prometiste salvar a mi hermano». Arthur abrió la puerta y asintió. «No solo voy a salvar a tu hermano», dijo. «También voy a salvarte a ti». Alana no respondió de inmediato. Lo miró confundida, buscando en su rostro alguna señal de que hablaba en serio. Arthur no sonreía. Lo decía de verdad. Por primera vez en su vida sentía que actuaba por una razón que no tenía que ver con el dinero, el poder o el control.
Ella se sentó a su lado en el asiento trasero, abrazando a Lucas con cuidado. Arthur miró al bebé y notó que estaba más fuerte. La cirugía había funcionado, pero el camino por delante sería largo. Lucas necesitaría seguimiento médico, revisiones regulares, buena nutrición y un lugar seguro donde vivir. Arthur ya había empezado a organizar todo eso, pero ahora con Alana junto a él, se sentía más real. Le explicó su plan, un lugar para vivir limpio, tranquilo y seguro. Escuela para Alana, un médico permanente para Lucas. Sin trampas, sin condiciones. Quiero que tengan un futuro, dijo. Alana no respondió al principio. Miró por la ventana. La mayoría de la gente se olvida de nosotros, murmuró. Miran hacia otro lado. Arthur asintió. Yo también lo hice, admitió. Pero ya no. El resto del viaje transcurrió en silencio, pero algo había cambiado. Durante años Arthur se había sentido vacío, enfadado y usado. Ahora sentado junto a esa valiente niña, sentía algo más fuerte que la rabia, sentía que tenía una misión, y que apenas comenzaba. De regreso en su casa, Arthur empezó a hacer cambios reales. No se limitó a firmar cheques ni a hacer llamadas. Se involucró personalmente. Visitó el refugio y habló con las personas que vivían allí. Conversó con trabajadores sociales preguntando qué necesitaban realmente, en lugar de asumir que él lo sabía todo. Alana participaba en cada paso. No la trataba como un caso de caridad, sino como una compañera. Ella lo ayudaba a entender el mundo que él había ignorado. Le explicaba cómo las pequeñas cosas hacían una gran diferencia, un lugar seguro, donde dormir, ropa limpia, un adulto honesto que escuchara. Arthur utilizó sus recursos para construir algo duradero, empezando por un centro para niños y familias sin hogar, donde pudieran quedarse mientras encontraban hogares permanentes. Alana estaba allí todos los días ayudando a organizar, asegurándose de que ningún niño quedara fuera. Lucas recibía atención médica regular y comenzaba a ganar peso. Arthur vio cómo su equipo, médicos, abogados, constructores, empezaba también a respetar a Alana. Dejaron de verla como una niña de la calle y comenzaron a ver lo que él ya había descubierto. Era inteligente, valiente y fuerte. Con el paso de las semanas, la recuperación de Arthur avanzaba. Ya podía mover ambos pies y empezaba a sentir las piernas otra vez. Sus terapeutas eran optimistas. Si sigues así, podrás ponerte de pie en unos meses, le dijeron. Pero para Arthur, el verdadero progreso no estaba solo en sus piernas, sino en su mente. Había pasado la vida construyendo un imperio de dinero y control, pero ahora estaba construyendo algo distinto: confianza, conexión y sentido. Cada mañana al abrir los ojos no sentía amargura, sino concentración. Esperaba con ganas la terapia, las reuniones con el equipo que construía el refugio, los momentos para ver a Alana y Lucas. Un día, mientras descansaba en el centro de rehabilitación después de una larga sesión, Alana entró con un papel en la mano. Era un dibujo que Lucas había hecho ella, él y Arthur de pie juntos. Se lo entregó en silencio. Arthur lo miró, sonrió y asintió. Finalmente comprendió algo simple pero poderoso: ella lo había salvado, y ahora era su turno de seguir salvándolos a ambos. Arthur regresó al mismo vecindario donde había encontrado a Alana por primera vez. Pero esta vez no llegó en silencio, escondido tras los cristales oscuros o mirando desde lejos. Bajó del coche, caminó con cuidado apoyándose y avanzó por los estrechos callejones entre los edificios. Sus pasos aún eran débiles, pero eran suyos. Ya no era el multimillonario distante en una silla de ruedas. Era un hombre caminando hacia un lugar que quería entender. La gente lo notó. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con cautela, y unos pocos lo reconocieron de su última visita y lo saludaron con un gesto respetuoso. En lugar de apresurarse, Arthur se tomó su tiempo. Se detuvo a hablar con los vecinos, hizo preguntas y por primera vez en mucho tiempo escuchó de verdad. Una mujer le habló de su madre enferma que no podía conseguir medicinas. Otro hombre explicó que no encontraba un trabajo estable porque no tenía documentos legales. Los niños jugaban cerca con juguetes improvisados y los mayores cargaban a los pequeños en la espalda. Arthur se dio cuenta de que Alana no era un caso aislado.
Muchos niños allí eran cuidadores, sobreviviendo por instinto, haciendo lo mejor que podían sin ayuda. Caminó más profundo en la zona, pasando edificios que parecían a punto de derrumbarse, y callejones llenos de basura. Cada esquina revelaba otra historia. Conoció a un adolescente que había dejado la escuela para cuidar a sus hermanas gemelas, a una abuela que criaba 4 nietos después de que sus padres desaparecieran, y a una madre que le mostró un cuaderno lleno de facturas médicas y recetas que no podía pagar. Arthur no hablaba mucho durante esas conversaciones. Preguntaba sus nombres, sus necesidades, y cómo habían llegado a ese punto. Vio sus rostros de cerca, ojos cansados, voces suaves, fuerza oculta bajo capas de supervivencia. No era solo pobreza. Era abandono por todos lados de la sociedad, del sistema, de las personas en el poder. Y él había sido uno de ellos, alguien que nunca miró lo suficiente hacia abajo para ver lo que había debajo. Ahora de pie, allí, Arthur lo veía claro. Alana era una de muchos, y cada persona en ese lugar merecía la misma atención, la misma segunda oportunidad. Esa noche volvió a casa con el corazón pesado, pero más decidido que nunca sobre lo que debía hacer. Al día siguiente se reunió con su equipo legal y de planificación. Llamó a expertos en educación, salud y servicios infantiles. Quería construir algo diferente, algo que resolviera problemas reales, en lugar de simplemente arrojar dinero sobre ellos. Después de largas discusiones y días de desarrollar ideas, la visión se volvió más clara. Crearía una fundación, no una obra de caridad para mostrar, sino un proyecto real y continuo, enfocado en 3 áreas principales. La primera, apoyo a los niños cuidadores chicos como Alana, que criaban hermanos o familiares enfermos sin ayuda. Recibirían apoyo emocional, alimento, refugio y educación. La segunda, descubrir problemas médicos ocultos, ya que muchas familias ni siquiera sabían qué tan enfermas estaban, porque no tenían acceso a diagnósticos adecuados. Clínicas móviles visitarían las comunidades con regularidad. Y la tercera, seguridad y educación para familias que se habían vuelto invisibles ante la sociedad, lo que significaba viviendas seguras, apoyo legal y un camino hacia la independencia. Arthur no quería construir soluciones temporales, quería impacto duradero. Y por primera vez sabía exactamente por dónde empezar. La llamó Pasos de Alana. Los Pasos de Alana. El nombre le vino naturalmente, sin necesidad de reuniones, ni expertos en marca. Cada paso que había dado desde que la conoció, lo había llevado hasta allí. No se trataba solo de honrarla, sino de construir algo que reflejara su fuerza, su valentía y su silenciosa lucha hacia adelante. Contactó con arquitectos para diseñar centros seguros y contrató profesionales con experiencia en trabajo comunitario. Pero sobre todo se aseguró de contratar a personas de las mismas comunidades a las que quería servir, gente como la anciana que le había hablado primero de Alana, personas que ya conocían las calles, las familias y las dificultades. El primer centro de la fundación se abriría en ese mismo vecindario, y luego se expandiría poco a poco, no en edificios de vidrio altos, sino en espacios simples, limpios y acogedores, lugares donde los niños pudieran sentirse seguros, donde las madres pudieran descansar, donde nadie volviera a ser olvidado. Arthur se sentía impulsado de una manera que no había experimentado en años. No por ganancias ni reputación, sino por cambio. Un cambio humano real. Alana asistió a una de las reuniones de planificación invitada por el propio Arthur. No habló mucho, pero su presencia recordaba a todos por qué estaban allí. Miró los papeles, los planos de los edificios, la lista de proyectos, y luego lo miró a él. ¿Esto realmente ayudará a personas como nosotros?, preguntó. Arthur asintió. Sí, dijo. Y no solo ayudará, dará a la gente lo que se les ha negado por demasiado tiempo, una oportunidad. Alana no sonrió ni aplaudió. Simplemente asintió una vez, como diciendo, entonces, sigue adelante. Ese momento se quedó grabado en él. Le recordó no perder el enfoque. Esto no se trataba de salvar a una niña y a su hermano, sino de usar todo lo que tenía para dejar de mirar hacia otro lado. Había sido un hombre atrapado por el dinero, el orgullo y el dolor. Ahora caminaba de nuevo. Físicamente sí, pero también emocionalmente.
Cada vez que aparecía, cada vez que escuchaba, daba un paso más. Y los pasos de Alana lo guiaban firmes, claros, y con más fuerza de la que ella misma sabía. Llegó el día del lanzamiento de la fundación. No fue un evento de prensa. No hubo fotógrafos ni discursos. Solo puertas abiertas, comida caliente y un lugar seguro donde sentarse. Las familias comenzaron a llegar lentamente. Algunas dudaban, otras lloraban. Los voluntarios ayudaban a los niños a registrarse para la escuela. Las enfermeras revisaban síntomas. Los trabajadores sociales llenaban formularios para brindar apoyo legal. Arthur permanecía en silencio en una esquina observándolo todo. Alana se sentó junto a él con Lucas en su regazo. El niño sonrió y estiró la mano hacia la de Arthur. Él dejó que el bebé le tomara el dedo y lo sostuvo con cuidado. Ese pequeño gesto le recordó por qué todo eso importaba. Miró a su alrededor y vio cómo los rostros cambiaban no porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin alguien se preocupaba. Se volvió hacia Alana y le dijo, «Esto también es tuyo». Ella no respondió, pero sus ojos dijeron suficiente. Desde aquel día, Pasos de Alana se convirtió en algo más, que una fundación se convirtió en una promesa de seguir caminando, incluso cuando el camino fuera difícil, de ayudar a quienes ayudan a otros, y de no olvidar nunca a la niña que le enseñó a un multimillonario lo que realmente importa. El edificio escolar abandonado que antes se alzaba en silencio al borde de la comunidad, ya no era el mismo. Sus paredes, antes agrietadas y manchadas, habían sido reparadas y pintadas con colores cálidos. Las aulas vacías durante años, ahora estaban llenas de estanterías, pupitres, carteles coloridos y buena iluminación. Una gran zona en la parte trasera se había convertido en un centro médico con camas limpias, equipamiento básico, y un equipo de profesionales listo para ayudar. Otra parte del edificio se transformó en un espacio común, un lugar donde las familias podían reunirse, descansar, comer y conversar. El viejo patio de juegos había sido reconstruido con columpios seguros, una pequeña cancha de fútbol y un área donde los niños pequeños podían jugar sin miedo. El día de la inauguración, la gente de la comunidad llegó temprano. Llevaban su mejor ropa. Algunos traían a sus hijos, otros comida casera para compartir. Todos parecían emocionados, algunos incluso nerviosos. Habían visto promesas antes, pero nunca algo así. El edificio había cambiado, pero más importante aún, sentían que tal vez sus vidas también estaban por cambiar. Arthur llegó al frente del edificio con la ayuda de un bastón. No le resultaba fácil moverse, y cada paso aún requería esfuerzo, pero caminaba. Para él, ese momento era más que una ceremonia de apertura, era la prueba de hasta dónde había llegado. La gente lo observaba en silencio mientras avanzaba. Muchos nunca lo habían visto de cerca. Para la mayoría, él solo era un nombre en las noticias, una figura distante con dinero y poder. Pero ese día se veía como uno de ellos, humano, presente, transformado. De pie junto a un pequeño escenario de madera construido para el evento, esperó a que el público guardara silencio. Luego tomó el micrófono y comenzó a hablar. Su voz era clara, pero había emoción en cada palabra. No empezó con cifras ni proyectos. Empezó con un nombre, Alana. Contó a todos la historia de cómo una niña de esa misma comunidad había entrado en su vida y lo había cambiado todo. Habló de la primera vez que la vio entrar en un restaurante con su hermano en brazos, diciendo algo que sonaba imposible. Admitió que se había reído de ella, que había dudado, que la había ignorado. Pero esa niña no se había marchado como lo habrían hecho otros. Se había quedado firme, tranquila y segura de sí misma. Alana creyó en algo que nadie más creyó, que la verdad importaba incluso cuando nadie quería escucharla. Les contó cómo ella había visto lo que otros pasaban por alto, cómo había salvado a su hermano con valor y determinación. Y entonces, tras una pausa, pronunció las palabras que había guardado en su corazón. Ella no solo salvó a su hermano, también me salvó a mí. Estaba atrapado en una prisión que ni siquiera veía. Y ahora, gracias a ella, estoy aquí de pie. No solo camino otra vez, vuelvo a sentir. El público permaneció en silencio unos segundos, procesando sus palabras. Luego comenzó el aplauso suave al principio, luego más fuerte.
Algunos se secaron las lágrimas, otros simplemente asintieron conmovidos. Después de su discurso, Arthur llamó a Alana al escenario. Ella subió despacio con Lucas en un brazo vestida con un sencillo vestido que alguien le había dado para la ocasión. Se veía pequeña frente a las luces y la multitud, pero no mostró miedo. Su rostro seguía serio, como siempre sus ojos observaban todo con calma. Arthur se inclinó ligeramente y le entregó un certificado. Desde hoy, dijo, eres la embajadora juvenil de Pasos de Alana. La gente aplaudió nuevamente. Formarás parte de cada decisión que tomemos. Tu voz siempre será escuchada aquí. Alana miró el certificado y luego a la multitud. No dio un gran discurso, solo dijo gracias, y sostuvo el papel con fuerza entre sus manos. Fue suficiente. Todos sabían lo que había hecho, todos sabían por lo que había pasado. Ese momento fue su reconocimiento no solo como sobreviviente, sino como líder. Mientras volvía a colocarse al lado de Arthur, los aplausos continuaban. La fundación tenía un nombre, un propósito, y ahora un rostro que todos recordarían. Las familias recorrieron el nuevo centro después de la ceremonia. Los niños reían mientras corrían por los pasillos. Los padres miraban las aulas y las salas médicas con una mezcla de asombro e incredulidad. Los voluntarios explicaban cómo funcionarían los programas, comidas gratuitas, clases, atención médica y orientación psicológica. Todo estaba diseñado según las verdaderas necesidades de la gente. Alana permanecía cerca de Lucas observando todo en silencio. La gente se acercaba a ella, algunos para agradecerle, otros simplemente para decirle que estaban orgullosos. No estaba acostumbrada a la atención, pero la manejaba como siempre con calma y concentración. Arthur pasó el resto de la tarde caminando despacio por el edificio, hablando con las familias, escuchando sus ideas y tomando notas. No había terminado. No quería que ese fuera el último paso. Aquello era solo el comienzo. Había aprendido que el cambio real no venía de los edificios, sino de las personas, de la confianza de darles voz a quienes siempre habían sido ignorados. Y ahora, con Alana a su lado, estaba decidido a continuar ese trabajo sin importar cuánto tiempo llevara. Cuando el sol comenzó a ponerse, la mayoría de la gente empezó a marcharse. Algunos se quedaron para ayudar a limpiar. Arthur se sentó en un banco cerca del patio de juegos, observando a los niños correr mientras sus padres conversaban cerca. Alana se sentó junto a él dándole a Lucas un pequeño bocadillo. No hablaron mucho, no hacía falta. El silencio era cómodo, lleno de comprensión compartida. Arthur miró a su alrededor y sintió una paz que nunca antes había conocido. Había construido empresas, ganado premios, firmado contratos millonarios, pero esto se sentía diferente. Esto se sentía real. Se volvió hacia Alana y dijo en voz baja: «Aún queda mucho por hacer». Ella asintió. «Lo sé», respondió, «pero ya empezamos». Y era cierto. Habían dado el primer paso juntos. El centro estaba abierto, la gente estaba allí, la ayuda había comenzado. Pero no era el final de la historia. La lucha por la dignidad, la justicia y el cuidado continuaría mientras el cielo se oscurecía. Arthur se levantó lentamente y sonrió. El viaje no había terminado, pero ahora no lo caminaba solo. Después de la inauguración, cuando la mayoría de los invitados se había ido y el centro empezaba a encontrar su nuevo ritmo, Arthur pidió a Alana y a su abuela adoptiva que se quedaran para una conversación privada. No quería que ese momento fuera apresurado ni formal. Eligió una habitación tranquila dentro del centro con unas pocas sillas y una mesa redonda sencilla. Se sentó frente a ellas, todavía apoyándose en un bastón, pero moviéndose con más confianza que antes. Alana se sentó cerca de su hermano, que dormía plácidamente en su regazo, mientras su abuela descansaba con las manos cruzadas sobre las rodillas. Arthur las miró durante unos segundos antes de hablar. «He pensado mucho en lo que viene después», empezó. «Y no solo para la fundación o la comunidad, sino también para ustedes». Alana lo miró con curiosidad. Él continuó: «No quiero ayudar solo desde la distancia. Quiero ser parte real de sus vidas. Quiero ser su tutor legal. No para controlarlas, sino para protegerlas, para caminar con ustedes de verdad».
Su rostro mostró sorpresa y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Su abuela la miró y le puso una mano suave en el hombro. Arthur siguió. Has vivido demasiado tiempo sola. Has tenido que ser fuerte cuando no deberías haber tenido que serlo. Quiero cambiar eso. Quiero asegurarme de que nunca más tengas que preocuparte por la comida, el refugio o la atención médica. Quiero que vayas a la escuela, que tengas un hogar seguro y que puedas volver a ser una niña. Y quiero que Lucas crezca rodeado de amor y apoyo. Alana se secó el rostro y susurró: ¿Por qué querrías hacer eso? Arthur se inclinó hacia adelante ligeramente. Porque tú me salvaste. Estaba rodeado de riqueza, pero perdido. Entraste en mi vida y me diste una razón para cambiar. Ahora quiero estar ahí para ti de verdad. En ese momento Alana se levantó, caminó hacia Arthur y lo abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Aún abrazándolo dijo: Solo quería salvar a mi hermano, eso era todo. Pero ahora siento que salvé a alguien aún más grande. Arthur colocó una mano en su espalda, abrazándola con suavidad pero con firmeza. No intentó hablar. No hacía falta. El silencio lo decía todo. Su abuela asintió despacio, también con los ojos húmedos. Había visto a Alana cargar con demasiada responsabilidad durante demasiado tiempo. Ver que alguien finalmente daba un paso adelante, no para reemplazarla sino para compartir el peso, era algo que nunca pensó que sucedería. Cuando salieron del centro esa noche, lo hicieron juntos, no como extraños ni como individuos separados, sino como algo distinto, el comienzo de una familia. Arthur ya había preparado todo. Un nuevo apartamento los esperaba, nada ostentoso pero cálido, seguro, y con el espacio suficiente para que todos se sintieran en casa. Había 2 dormitorios, muebles limpios, una cocina abastecida y mantas suaves dobladas con cuidado sobre las camas. Era el tipo de lugar que Alana solo había visto a través de ventanas hasta entonces. Cuando entraron al apartamento por primera vez, Alana no dijo mucho. Caminó lentamente por las habitaciones, tocando las cosas con delicadeza, como queriendo asegurarse de que todo era real. Lucas dormía en sus brazos mientras ella se sentaba en el nuevo sofá, y su abuela permanecía en silencio en la cocina, mirando a su alrededor, como si intentara entender cómo la vida había cambiado tan rápido. Arthur observaba todo con una sonrisa tranquila. Por primera vez en mucho tiempo no sentía la necesidad de explicar, impresionar, ni dirigir a nadie. Solo quería estar presente. Esa noche compartieron una comida sencilla: arroz, frijoles, pollo y jugo. Alana ayudó a poner la mesa y Arthur colocó a Lucas en una pequeña silla para bebé. Comieron despacio, hablaron un poco y rieron suavemente mientras Lucas hacía un desastre con su cuchara. No hubo grandes discursos ni momentos dramáticos, solo el sonido de personas comiendo y estando juntas, algo tan normal y a la vez tan raro para todos ellos. En esa simplicidad, Arthur sintió una paz profunda que nunca antes había conocido. Después de cenar, Alana ayudó a su abuela a acomodarse en su habitación y luego volvió a sentarse junto a la ventana. Arthur se le unió. Afuera las luces de la ciudad titilaban, pero dentro todo estaba en calma. «Nunca he tenido algo así», dijo en voz baja. «Un hogar que parece que no va a desaparecer mañana». Arthur asintió. «Ahora lo tienes y lo tendrás siempre». «Me aseguraré de eso». No hablaron mucho más. El día había sido largo y lleno de emociones, pero algo importante había cambiado. Ya no estaban unidos solo por las circunstancias. Habían decidido permanecer en la vida del otro, construir algo basado en la confianza, no en la necesidad. Esa noche, Arthur caminó lentamente hacia su habitación. Cada paso aún requería esfuerzo, pero su cuerpo ya no se sentía como una prisión. Se sentía vivo otra vez, útil. Se recostó y cerró los ojos con un pensamiento claro: esto no era caridad. Era familia. Una nueva familia construida no con sangre, sino con verdad, lucha y la decisión de cuidar de verdad. Por la mañana la luz llenó el apartamento a través de las cortinas abiertas. Lucas ya estaba despierto, gateando por el suelo de la sala, mientras Alana preparaba el desayuno. Su abuela tarareaba suavemente en la cocina cortando fruta.
Arthur entró apoyándose en su bastón, y todos levantaron la mirada. Nadie dijo nada grandioso. Era simplemente un nuevo día. Pero para ellos eso significaba mucho: despertarse sin miedo, saber de dónde vendría la próxima comida, tener a alguien con quien hablar. Arthur se sentó a la mesa y Alana colocó una taza de café frente a él. «No tenemos todo resuelto», dijo ella. «Pero quizá no necesitamos tenerlo. Tal vez esto sea suficiente por ahora». Él sonrió. Lo es, y lo era. El viaje que los había unido estaba lleno de dolor, pérdida y decisiones difíciles, pero también había creado algo raro, una segunda oportunidad. Arthur miró alrededor de la mesa a las personas que ahora llamaba familia. Sus pasos seguían siendo lentos, pero su corazón nunca se había sentido tan ligero. Era una noche tranquila. Las luces del apartamento estaban tenues, y todo estaba en calma. Alana y Arthur se sentaban uno al lado del otro en el pequeño sofá de la sala. El televisor estaba apagado. Nadie hablaba. Solo un silencio cómodo llenaba la habitación. Lucas finalmente dormía en su cuna después de un largo día. Su pequeño pecho subía y bajaba con ritmo, y sus diminutas manos sujetaban el borde de su manta. Alana lo miraba con ternura. Sus ojos no se veían cansados, sino en paz. Miró a Arthur, que sorbía lentamente su té caliente con el bastón apoyado cerca. Se veía diferente ahora, no solo físicamente, aunque claramente había mejorado, sino en su forma de estar, de escuchar, de compartir un espacio con alguien más. Después de un rato, Alana rompió el silencio con una pregunta suave. ¿Crees en los milagros ahora? Su voz no era burlona, sino sincera, curiosa. Arthur la miró un momento y luego sonrió. No una sonrisa forzada, sino real. «Creo en ti», respondió. Alana no contestó de inmediato. Bajó un poco la cabeza y soltó una risa suave, mitad por emoción, mitad por incredulidad. Era extraño oír a alguien como él decir algo así. Este era un hombre que antes no creía en nada que no pudiera explicar, un hombre que había construido su vida sobre números, hechos y control. Y ahora decía algo que no tenía nada que ver con la ciencia ni la lógica. Ella volvió a mirar a Lucas. «Está a salvo ahora», dijo. «Tiene una oportunidad». Arthur asintió. «Y tú también», añadió. «Y yo también». Durante la siguiente hora hablaron de todo lo que había cambiado. La fundación había empezado a crecer. Después del éxito del primer centro, más personas se acercaron para ayudar. Otras comunidades comenzaron a pedir el mismo apoyo. Las familias compartían sus historias, y de pronto la idea que había nacido de la voz de una niña se convirtió en algo mucho más grande. El proyecto Pasos de Alana abrió nuevas sedes, y más niños como Alana y Lucas empezaron a recibir la atención y el cuidado que merecían. Arthur comenzó a visitar personalmente cada nueva unidad, caminando con cuidado pero con orgullo por los pasillos, estrechando las manos de los trabajadores locales, participando en reuniones comunitarias y escuchando, realmente escuchando lo que la gente tenía que decir. Ya no veía esas visitas como actos de caridad o deber. Eran parte de su vida ahora. Conoció a niños que le recordaban a Alana, a muchachos que cargaban a sus hermanos en la espalda, y a niñas que sabían preparar leche para bebés mejor que cualquier adulto. En cada lugar que visitaba, alguien preguntaba por la chica que había iniciado todo. Su nombre, su rostro y su fuerza se habían convertido en el símbolo de algo real, de algo posible. Arthur siempre contaba la misma historia, cómo una niña cambió su vida no con ciencia, sino con valentía. La transformación que había vivido no se trataba solo de volver a caminar. Se trataba de volver a ser humano. Ya no era aquel hombre atrapado en la amargura, el orgullo y la duda. El hombre que antes ignoraba todo lo que no podía explicar, ahora lideraba con algo nuevo: fe. No en milagros del cielo, sino en las personas. Nunca olvidó qué lo había llevado hasta allí. No fue un descubrimiento médico, ni una máquina costosa, ni un médico famoso. Fue un simple momento en un restaurante, una niña con ropa sucia sosteniendo a un bebé, mirándolo directamente a los ojos, y diciendo algo que nadie más se atrevía a decir. No pidió compasión. No suplicó. Solo dijo la verdad.
y de algún modo esa verdad rompió los muros que él había construido durante años a su alrededor. Arthur pensaba a menudo en aquel primer encuentro, en lo fácil que habría sido ignorarla, en lo cerca que estuvo de alejarse de la oportunidad que cambió todo. Y si no hubiera escuchado, se preguntaba a veces. Pero lo hizo. Y esa sola decisión, la de escuchar, fue la que lo salvó. Le devolvió la capacidad de caminar no solo físicamente, sino emocional y mentalmente. Volvió a caminar hacia la vida, hacia la conexión, hacia un propósito. Y todo fue gracias a alguien que no se rindió incluso cuando el mundo le decía que no importaba. Ese fue el verdadero comienzo de todo. Una tarde, en una pequeña reunión en el centro original de la Fundación Arthur, fue invitado a decir unas palabras. No había cámaras ni prensa, solo personas, padres, niños, voluntarios y parte del personal. No preparó un discurso. Simplemente se levantó y habló desde el corazón. Contó que había sido un hombre que solo creía en lo que podía ver y medir, que había estado roto incluso cuando el mundo pensaba que lo tenía todo. Luego señaló a Alana, que estaba sentada en la primera fila con Lucas en su regazo. Ella vio algo que nadie más vio, dijo, y en lugar de quedarse callada, habló. Ese momento no cambió solo su vida, cambió la mía, cambió muchas. Hubo lágrimas en la sala, no de tristeza, sino de comprensión. Todos conocían ese dolor. Todos sabían lo que significaba ser ignorado, ser silenciado, luchar solo. Y ahora tenían la prueba de que incluso las voces más pequeñas podían iniciar los cambios más grandes. Esa noche de regreso en el apartamento, después de que Lucas se durmiera y la casa quedara en silencio, Alana repitió la pregunta de días atrás. Entonces, ¿de verdad crees en los milagros? Esta vez Arthur no respondió solo con palabras. Miró alrededor del cuarto, los muebles, las fotos en la pared, la risa que aún flotaba en el aire del día, y dijo, el milagro no fue volver a caminar. El milagro fue escuchar, y me alegra haberlo hecho. Alana sonrió, se recostó en la silla y cerró los ojos por un momento. No necesitaba nada más. Esa respuesta era suficiente. Afuera el mundo seguía su curso, pero dentro de aquel hogar se había construido algo raro, un lazo, una confianza, una familia que ningún accidente, traición o sistema podría destruir. El camino de Arthur no fue perfecto, no fue limpio ni fácil, pero fue real. Y al final, el mayor milagro no fue que pudiera volver a ponerse de pie, sino que finalmente comprendió qué era lo que realmente importaba, y eligió creer en ello con todo su corazón. Finalmente hemos llegado al final de esta historia.